Si usted se ha preguntado cómo puede mejorar e implementar nuevas tecnologías en la gestión de sus proyectos, quédese y aprenda cómo nosotros lo hacemos. Este es ClickUp, es la herramienta que nosotros usamos para todo lo que es nuestra gestión de obra. No vamos a explicar cómo se usa el programa, vamos a mostrarles cómo nosotros usamos el programa. Entonces iniciamos con los espacios. Creamos un espacio que en este caso se nombra como la obra. Derivado, creamos unas carpetas. Estas carpetas, para nosotros, la mejor opción es nombrarlas según cada contratista, y para cada carpeta hay una lista, que en este caso la nombraremos como seguimientos. Ya en seguimientos nos vamos a dar cuenta que aparecen ciertos títulos como pendientes, adicionales y demás. Aquí es donde comienza a aplicar Scrum. Scrum es un gran libro y es una forma de cómo gestionar correctamente, hablando en grandes rasgos, cualquier tipo de situación o trabajo. Lo que veremos a continuación son los estados que giran en torno a Scrum. Para eso debemos crear unos estados. Hay unos estados que ya vienen predeterminados, pero nosotros ya tenemos un template para esto. En este caso tenemos lo que son pendientes, en progreso y completada. Esos son los tres estados que giran en torno a Scrum. Ya para nosotros hemos ido implementando ciertos estados que nos ayudan para lo que nosotros estamos aplicando. Entonces simplemente los pendientes es toda la lista que debemos ejecutar para cerrar la obra. En progreso es la lista de actividades que en este momento se están ejecutando y las cuales pues hay que hacerles controles, metas, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Les recomiendo mucho el libro. Por definir, son simplemente actividades que salen adicionales y que se dejan sobre la mesa para que el cliente defina si sí o si no. Compras es simplemente un listado de elementos, ya si el contratista le aplica a todo costo o solamente mano de obra. Y adicionales simplemente es una forma en la que nosotros hemos decidido separar lo contractual de lo adicional que va apareciendo en obra, para que al final de esta pues sepamos qué valores son cuáles. Y para finalizar, la completada, que simplemente es el cierre de la tarea. Ahora, muy importante, ¿cómo aplicamos este sistema? Simplemente lo que nosotros hacemos es comenzar y entender la obra. Nosotros en este caso generamos los espacios por áreas: ropas, cocinas, celosías, que suelen ser hitos sobre la obra, espejos de agua, terraza y así sucesivamente. Tomemos como ejemplo esta área, ropas. Podemos ver acá las subtareas. Si ingresamos directamente, cliqueamos el área, nos damos cuenta que hay muchos elementos que podemos comenzar a aplicar directamente a un espacio. Entonces tenemos subtareas donde nos damos cuenta que hay unas están pendientes, completadas, en proceso. Podemos agregarles fechas, asignar contratistas y por supuesto algo que para nosotros es muy importante, que son las relaciones. Estas relaciones son importantísimas, ya que cuando tenemos un conocimiento amplio del proceso de la obra podemos visualizar qué las va a bloquear, qué actividad está esperando para que ésta inicie. Entonces, si ya tenemos creada la actividad que va amarrada, no sé, al eléctrico, a lo que sea, al fontanero, pues simplemente escogemos qué actividad en este momento nos está limitando. De igual manera podemos agregarles fotos o comentarios. Un ejemplo de esto sería, creo que aplica para acá, esta imagen, ¿sí? De igual manera hay otras que tienen comentarios. Entonces, si nosotros aquí abrimos las subtareas, disculpen, la subtarea, nos damos cuenta que en esta casilla hay un comentario, ¿sí? Entonces ese empalme se llena y se dice: ok, está en bodega, en pintura, reporta el contratista. Y de igual manera una imagen de referencia para el que tenga el documento. Cada una de estas carpetas se puede compartir directamente con el contratista, donde simplemente esto se vuelve una trazabilidad de nosotros hacia él, donde él se compromete de cierta manera a que está en conocimiento de lo que sucede y de lo que debe cerrar o cómo debe cerrar la obra. Nosotros en el método Scrum fijamos metas por ciclos. Lo que está en naranja siempre son actividades en proceso. Estas actividades en proceso simplemente se pactan con el contratista. Obviamente debemos tener un conocimiento sobre el rendimiento de este contratista y de sus trabajadores. Entonces, en este caso, ya teniendo claro el rendimiento, nosotros le podemos exigir al contratista qué tareas nos debe cerrar y en cuánto tiempo. Nosotros lo manejamos entre una semana o 15 días.
Este cuadro debe estarse actualizando constantemente de qué actividades están en proceso. En este caso, simplemente, pues, como se dan cuenta, podría ser engorroso venir a actividad área por área a buscar. Entonces, aquí es cuando comenzamos a aplicar los filtros. Entonces, filtro, agregamos el filtro, decimos que es por estatus, decimos que queremos ver las actividades que están en progreso, lo aplicamos y recordemos que estamos aplicándolos en las subtareas. Entonces, aquí podemos ver qué actividades nos debe cumplir el contratista y a cuáles realmente debemos hacerle énfasis en ese ciclo. El resto de actividades, por supuesto, pues habrán algunas actividades que en algún momento serán críticas y si llega un material, pues devolverse a actividad. Recordemos que la obra no es lineal, tiene demasiadas variantes, pero igualmente eso no significa que no se le deba o se le pueda hacer algún tipo de control. Ahora bien, todo lo anterior es simplemente un ideal de la obra. No suele ser así. Muchos contratistas no tienen la capacidad de utilizar este tipo de sistemas, así que debemos implementar algo muy parecido en obra. Solemos tener un tablero o simplemente hojas pegadas en un lugar en específico, porque es importante que todos sepan lo de todos, porque como se dan cuenta siempre van a haber dependencias. Un contratista depende de otro y finalizar la actividad va a depender al final de muchas cabezas. Entonces es importante que la gente sepa, o los muchachos, qué está haciendo cada quien y qué debe ejecutar cada quien. Debemos ser muy claros con qué actividades deben cerrar, para que así se den cuenta en qué están haciendo y en qué deben invertir su tiempo.